José Goldenberg, qué barbaridad. Te ofrecen candidaturas, ya te ofrecieron gobiernos de los estados, ya, mucho. No, Lo dice ella. Yo espero que podamos hablar en serio de este programa. Bienvenido, Pepe Muchas Goldenberg. gracias, es un gusto aquí. estar con ustedes y con su público. Don Enrique Quintana, Víctor Hugo Michel, muchas gracias. No, abro así porque sí veo hoy, ciertamente creo que José Goldenberg es académico, es investigador, es expresidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, pero hoy tú trayectoria, tu figura o tu peso específico en ese momento importante de los 90s y del primer INE o del primer Instituto Nacional Electoral, hoy pues adquiere otra dimensión, por decirlo así. Veo a muchas personas que postulan a Goldenberg, que hablan de Goldenberg, que cabeza iniciativas y esto te incomoda, te afecta, te resulta fuera de lugar. ¿Tú quieres permanecer más bien en el ámbito académico de la investigación, del análisis político? ¿Lo estoy diciendo bien? Corrígeme. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y en efecto, en diferentes momentos se han desatado pequeñas olitas de especulación de que yo podía, digamos, aspirar a alguna candidatura y demás. Yo creo que esa es la fase quizá peor del periodismo. Es decir, el periodismo especulativo, el que sin ninguna base, sin ninguna información, pues desata eso, lo que yo llamo una pequeña espiral de dimes y diretes que no tiene demasiado sentido. A ver, precisando aquí, no tiene ningún sustento en términos de que tú no has hecho declaración alguna ni has dado pie, pero las invitaciones son reales y existen, porque hay gente que ha salido y las ha dicho. Pero las invitaciones normalmente han sido frívolas y sin ningún sustento. Es decir, si alguien quiere en política procesar, por ejemplo, una candidatura, pues lo mínimo que tiene que hacer es hablar con ese eventual candidato. Cosa que no ha sucedido. Cosa que no ha sucedido ni sucederá, porque por lo menos quienes me conocen saben que no estoy en disposición de volver, digamos, a la vida política. Por eso llamo yo pequeñas olitas de especulación, que sería muy fácil para el periodismo serio, pues atajar con una simple llamada. Que hemos atajado aquí en este momento y en esta ocasión. Muy bien, entramos en materia. Por favor. No sé si lo detona el sismo y este sentimiento ciudadano de atender a las víctimas, de atender a los dañados, o es una cadena de enojo ciudadano y de molestia que viene desde atrás. Y hablo de esta demanda a los partidos políticos para que cedan sus recursos o renuncien a sus prerrogativas y a los dineros públicos que se les entregan legítimamente, según dice la ley, para hacer campaña y para contender por candidaturas. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Es algo que viene de atrás? ¿Es algo que se pone ahora sobre la mesa a partir del sismo? ¿Es una suma de elementos y de factores que provoca y que vienen a lo mejor de esta desconfianza o de este enojo que siente la ciudadanía con los partidos políticos? A ver, sin duda el tema viene de atrás. Hay, como bien lo señalas, un malestar, un desencanto con la vida política del país y específicamente con los partidos. Y creo que pues, la conmoción que causó el sismo activó esta ola. Creo que estamos dando la discusión de muy mala manera. Por supuesto, uno esperaría que en una situación tan crítica los partidos políticos reaccionaran y pusieran su granito de arena en las labores de rescate, de reconstrucción, de atención a los damnificados, etcétera, etcétera. Es decir, creo que los partidos políticos no pueden ser insensibles al momento que vive el país. Pero hemos llegado ahora a un extremo que yo mismo no me explico cómo llegamos, que es que algunos partidos han planteado terminar con el financiamiento público hacia ellos. Creo radical, que completo, ¿verdad? Sí. Se han subido a esta ola, desde mi punto de vista, de manera irreflexiva y sin dar respuesta al asunto de fondo. Y es, uno, queremos, como creo que queremos,
¿Un sistema democrático? Sí. ¿Existe algún sistema democrático sin partidos políticos? No. Los partidos políticos son donde cristaliza, se supone, las diferentes corrientes políticas ideológicas que existen en un determinado país. ¿Para hacer política los partidos requieren dinero? Sí. Y hay dos grandes fuentes, públicas y privadas. ¿Por qué se optó en 1996 por este modelo de financiamiento? Por tres muy buenas razones que creo que se siguen manteniendo. Uno, el financiamiento público es más transparente que el privado, eso no hay duda. Dos, en aquel entonces de lo que se trataba además era de equilibrar las condiciones de la competencia. No sé si ustedes recuerdan, sí, claro, en 1994 claro. Las elecciones, digamos, habían transcurrido bien. Bueno, habían transcurrido en medio de enormes conflictos, sí. Es decir, el levantamiento del EZT, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, pero estrictamente en el terreno electoral, digamos, habían transcurrido bien, se habían contado bien los votos, pero las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas, exacto, inequitativas. Y entonces la reforma del 96 trató de equilibrar. Es decir, para eso también sirve el financiamiento público. Y tercero, algo muy importante que parece que se nos olvida. Se trataba de que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Bueno, creo que esas razones del 96 siguen presentes. Entonces, una discusión racional desde mi punto de vista, por supuesto, del asunto no puede ser nos quedamos con los montos de financiamiento actual o abolimos el financiamiento público. Yo creo que pues, puede haber algunos recortes, puede racionalizarse ese financiamiento, pero desde mi muy particular punto de vista no deberíamos querer abolirlo. Pareciera que hay otra fuente de financiamiento aparte de las dos que señalas, y algunos han visto en esta idea propuesta por el PRI el regreso a las prácticas que prevalecían allá en los 70s, 80s y antes, que es el financiamiento a través del aparato público, es decir, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de las empresas públicas. ¿Hay el riesgo de que si prosperara esta iniciativa, Pepe, llegáramos a este esquema donde otra vez volvemos a tener un suelo completamente disparejo y el partido en el poder o los partidos en el poder, si lo vemos a nivel federal, porque hay de diferentes colores en los estados, estarían en condiciones de ventaja sobre los demás? ¿Cómo ves tú ese riesgo? Bueno, creo que es tal como tú lo señalas, es decir, ese riesgo existe. Déjenme poner un ejemplo. Hasta donde yo sé, en todos los países de América Latina existe el financiamiento público, en todos, salvo en uno, Venezuela, donde existía y Hugo Chávez lo eliminó. ¿Qué es lo que sucede hoy en Venezuela? No digo que en México vaya a suceder o podría suceder de manera calcada. Lo que todo el mundo sabe en ese país, los recursos del partido gobernante, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, provienen de las instituciones públicas y los de la oposición de grupos privados. Bueno, eso es lo que queremos para México, es decir, que cada quien se rasque con sus uñas y que busque recursos de donde los encuentre. Yo insisto, el financiamiento público es el financiamiento más transparente. Sabemos cuánto dinero sale de Hacienda, cómo llega al INE, el INE lo deposita en las cuentas de los partidos. Es decir, eso lo conocemos. Y por la pregunta, además de Enrique, me gustaría incluso ampliar el marco de visión. A veces, cuando se discute esto, parecería que el financiamiento a los partidos es la piedra de toque de la salud de las finanzas públicas, cuando todos sabemos, todos deberíamos de saber que para el presupuesto de este año representa el 0.13% del presupuesto de egresos de la Federación, que además ya el 75% de ese presupuesto ya se ha ejercido, porque los partidos ya recibieron las administraciones desde enero a febrero. Claro. Lo único que no han recibido hasta la fecha son sus administraciones de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, estaríamos hablando de algo así como el 0.03%, ¿no? del presupuesto de egresos. Bueno, esa es la dimensión también del asunto.
porque yo oigo algunos comentarios prácticamente como si se les quite el financiamiento público a los partidos y resolvemos las carencias de este país. Bueno, creo que estamos sobreactuando en esa ahora, la discusión se llevó al otro extremo, es decir, en vez de, tú decías, una discusión racional de decir, a ver, tenemos un modelo caro y profundizar en eso. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Les damos mucho? ¿Lo ejercen mal o bien? Que a lo mejor sería un tema a profundizar. ¿O son transparentes? Que es una de las grandes quejas de la ciudadanía, ¿no? Y de ahí a llegar al otro extremo de decir, ahora se los quitamos por completo. Ahorita entramos a las propuestas de cada uno, si te parece, la del PRI, la del Frente, la de Morena, etcétera, etcétera, de lo que se puede o no se puede. Pero se fue al otro extremo. A lo mejor tendríamos que estar discutiendo en el medio cómo racionalizar, administrar, etcétera, en vez de decir la eliminamos por completo. Yo creo que sí. A ver, los partidos políticos necesitan dinero para su gasto operativo. Necesitan dinero para las campañas. Y necesitan, la verdad es que en eso invierten muy poco, para la elaboración, para la investigación, para capacitar a sus cuadros, etcétera. Esas son, digamos, las grandes tareas. Hay que recordar que con la reforma del 2007, cuando se estableció que los partidos y los candidatos ya no podrían comprar espacio en radio y televisión, se disminuyó el financiamiento para campañas de manera considerable. Creo que fue un buen, digamos, un buen gesto y sano, por una simple y sencilla razón, porque todos sabíamos, está documentado, que la mayor parte de los recursos públicos que recibían los partidos iban a la radio y a la televisión durante la época de campaña. Bueno, me pareció una medida racional y bajó el financiamiento. Más o menos en esos rangos se ha mantenido el financiamiento federal. Pero ¿qué pasó con la reforma del 2014? Antes el financiamiento público a los partidos en los estados lo resolvía cada uno de los congresos. Y ahora se puso el mismo rasero para todos los estados. Eso significó un aumento del financiamiento público muy poderoso, que la verdad, hasta donde yo alcanzo a ver, no se justificaba. Entonces, hay dos vías, las del financiamiento federal, se pueden hacer ajustes, por supuesto, pero sobre todo el financiamiento público que hoy reciben por la vía de los estados. Ahí hay dos discusiones, digamos. Y una bolsa muy abultada, me parece. El tema de la transparencia. Contra lo que mucha gente piensa, hay una fiscalización de los recursos de los partidos políticos bastante aguda, y quien quiera, digamos, asomarse a esa dimensión puede entrar a la página del INE y ver incluso los informes anuales y los dictámenes sobre esos informes anuales. ¿Por qué? Porque el INE ha ido adquiriendo cada vez más facultades fiscalizadoras. En el IFE de antaño, por ejemplo, cuando se desahogó aquel famoso caso llamado Amigos de Fox, uno de los problemas con los que topaba el IFE de entonces era que no podía trascender el secreto bancario y fiscal. Entonces, el INE pedía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una serie de documentos, informes, que estaban ahí, y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, de acuerdo a su propia legislación, decía, no te lo puedo entregar. Por supuesto, la gente no recuerda y no tiene por qué recordar que hubo un enorme litigio y finalmente el Tribunal Electoral habilitó al IFE como si fuera una autoridad hacendaria para tener acceso a esa información. Pero lo habilitó para ese caso. Pero en la reforma sucesiva se estableció que el ahora Instituto Nacional Electoral sí puede solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores toda esa información. Es decir, es un instituto que tiene dientes para hacer seguimiento de los recursos de los partidos políticos realmente muy profundos. ¿Dónde está, digamos, la debilidad? Son los recursos que eventualmente no pasan por las tesorerías, que vienen por otros lados, que no pasan por las tesorerías de los partidos. Y ahí, pues la autoridad electoral, hasta donde yo alcanzo a ver, había que preguntarles a ellos, por supuesto, pues solamente a partir de una denuncia puede actuar. Sí, solamente. Si bien
nos comenta que el INE tiene cada vez más tareas de fiscalización. Lo cierto es que también nuestro sistema democrático se ha vuelto conducente o terreno fértil para las maletas llenas de dinero, para el dinero negro que llega del crimen organizado. Y tenemos a José Luis Abarca. O tenemos casos de empresarios que capturan a candidatos, posteriormente gobernantes, financiándoles las campañas. Es decir, este financiamiento ilegal, paralelo, ya existe y es una realidad en nuestro sistema. Entendiendo que reducir el presupuesto de los partidos o eliminarlo por completo, el financiamiento público, los pondría a la merced de estos intereses privados, no siempre legítimos ni lícitos. A ver, entonces yo le planteo un planteamiento opuesto y poco popular. ¿No pasaría la solución por realmente incrementarle el financiamiento público a los partidos para alejarlos por completo de cualquier tentación de recurrir a financiamientos paralelos, ilegales, subterráneos? El tema de los eventuales financiamientos paralelos, creo que es un problema no solo de la vida política nacional, sino de la vida social toda. Sí. Es decir, el tema de que el impacto de los dineros del narco no puede solamente reducirse al espacio político electoral. No, pues en la economía. Claro. Seguramente impacta a diversas esferas Claro. de la economía. Yo creo, como usted, que los partidos serían más vulnerables si no tuvieran recursos públicos. Y por eso tiene sentido que los partidos políticos tengan recursos públicos suficientes para intentar, hasta donde esto es posible, blindarlos. Ahora bien, en estas materias el blindaje absoluto no existe. Olvidémonos por un momento de los partidos. Pensemos en una empresa, en un grupo de ciudadanos. Si tienen 100, a lo mejor quieren 150. Si tienen 1000, a lo mejor quieren 10,000. Y el impacto de esos recursos, digamos, negros, pues pueden estar en todas las áreas de la vida social y política. ¿Cómo se les combate? Pues combatiendo el origen de esos recursos. Es decir, lo que me cuesta a veces trabajo pensar es que se crea que las derivaciones, por ejemplo, del narcotráfico, solamente gravitan en la esfera electoral. Lo cual tenemos lavado de dinero, tenemos una economía que depende en buena medida del dinero sucio. Bueno, tenemos muchas ciudades y poblaciones en el norte de la República que son felices por la derrama económica que cae ahí. Y no solo en el norte. Bueno, hablo de esas porque son como muy evidentes, ¿no? Entonces, es un asunto que, como ustedes mismos dicen, pues rebasa con mucho la esfera político-electoral. Claro, por supuesto. Pero insisto, tenemos que buscar, primero generar un marco, que ojalá su premisa fuera, porque lo primero que hay que ganar es esa premisa, que los partidos políticos requieren de recursos y que el recurso más limpio, más sano, más transparente es el recurso público. Yo creo que esa podría ser la premisa. A partir de ahí se pueden discutir, por supuesto, los montos, las fórmulas, etcétera, etcétera. Hace poco incluso se modificó la fórmula. La fórmula anterior consistía en establecer un costo mínimo de campaña y multiplicarlo por diversos, valga la redundancia, multiplicadores. Uno de esos era el número de partidos. Y entonces, cuando crecía el número de partidos, la bolsa era mucho más grande. Entonces, para evitar eso, se estableció la nueva fórmula que conocemos, que era el 65% del salario mínimo, que ahora es del UMA, multiplicado por el número de personas que aparecen en el padrón. De tal suerte que se pensaba que ese financiamiento, ya no iba a depender del número de partidos, no iba a oscilar por eso. Iba a ir creciendo paulatinamente porque el padrón crece paulatinamente. Claro. Ahora, se quiere bajar, pues incluso con esa misma fórmula, en vez del 65%, pues el 45% o el 35%, y si se quisiera trabajar sobre lo otro, en vez de los números del padrón, pues el 75% de los que están inscritos en el padrón. Es decir, ahí no hay problema, fórmulas hay muchas. Se pueden aplicar, es más, yo estoy convencido que las fórmulas siempre han surgido después de que más o menos se tiene una idea de cuáles son el monto de recursos que van a ir a los partidos. Es decir, no son fórmulas técnicamente puras.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a esto en detalle y si podemos comparar cómo estamos con el resto de América Latina, porque los mexicanos tenemos esta percepción, a lo mejor errónea, de que lo nuestro es muy caro o proporcionalmente nos cuesta mucho, pero tenemos un país muy grande, un padrón muy grande. Y quisiera tu opinión sobre la reforma Kumamoto, pues esta idea de el dinero no en razón del padrón, sino en razón de la participación activa en los comicios. Mensajes, José Woldenberg con nosotros, volvemos. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Hay algo personal o qué? Pero sí, pues hay algunas suposiciones. ¿Hubo corrupción ahí o no hubo corrupción ahí? Y lo puedo decir, no sé. Van a decir que entrevista a puro malandrín. ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? A la Cámara puede decir que nunca se ha robado un peso. ¿Puede ser candidato del PRI? Pues sí, sí es posible. No, pero no quiere soltar la sopa. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Seguimos en el debate. Estabas en las fórmulas y los modelos. Si nos comparamos con el resto del mundo, ¿esta idea de que somos muy caros es real? ¿Tiene sustento? Sí, es posible que el financiamiento público a los partidos políticos, en términos comparativos, sí sea alto en relación a otros países de América Latina, por lo menos, ¿no? Eso sí. Pero preguntabas también por la fórmula Kumamoto. A mí no me gusta para nada ligar el financiamiento a la participación. Entiendo la finalidad, es decir, que los partidos se pongan las pilas y traten de tender puentes con los electores. Se puede prestar a la más primitiva de las demagogias en un ambiente como el que vivimos, que es el siguiente. No faltarán voces que durante el proceso electoral salgan y digan, no vayas a votar. Cada voto es un peso, o 2 pesos, o 3 o 10 pesos más para los partidos. Y entonces exploten también este sentimiento, al que yo llamo antipolítico, que flota, y quizá con razón, en el ambiente. Insisto, se quiere bajar el financiamiento a los partidos, se puede bajar el financiamiento a los partidos. No hay que recurrir a lo que yo creo son fórmulas artificiales. Creo que el espíritu de esta, y entiendo el punto porque, claro, visto desde el otro lado puede conducir a ese extremo. No voten porque es dinero para ellos, no les queremos dar perfecto. Pero creo que el espíritu es justamente el contrario. No dinero garantizado para la burocracia partidista. Vas a tener ese dinero, ganes o no ganes, chambés o no chambés, o te muevas con el electorado, no, de todos modos pues sí, vas a tener el dinero garantizado. Por eso, pero es una espada de doble filo. Es correcto. Es decir, correcto. El filo bueno, llamémosle así, es que es una especie de acicate para que los partidos intenten recuperar fuentes de comunicación con los ciudadanos. Ese es el filo bueno. El filo malo, que está a la vista, es que puede ser un estímulo para la no participación. Claro. Es decir, cualquier demagogo va a salir y a decir, si van a votar, van a tener mucho dinero. Si no van a votar, van a tener menos dinero. Es decir, caray, hombre. Es de doble filo, claro. Por eso. Y además, veamos el ambiente en el que estamos. Es un ambiente en el cual el aprecio por los partidos, por los políticos, por los congresos, por los gobiernos, viene a la baja. Sí. Y hemos visto cómo eso ha generado un discurso antipolítico, no en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo.
¿En qué consiste este discurso antipolítico? Es muy sencillo. Por un lado están los ciudadanos buenos, impolutos, bien intencionados, y del otro lado un bloque homogéneo que no son más que los malvados políticos. Y claro, quien expresa ese discurso siempre habla a nombre de los ciudadanos y descalifica, digamos, a todo el mundo de la política. Un ejemplo nítido es el señor Trump. Sí, claro. Si uno lee su discurso de campaña fue ese. Bueno, y el discurso de toma de posesión. Sí, es eso. Dijo, nosotros, los ciudadanos, y Washington por el otro. Sí. Bueno, es decir, ahora, ese es el discurso antipolítico. Tiene raíces. Pero creo que no debemos seguirlo alimentando, por lo menos los que creemos que no hay democracia posible sin partidos, sin políticos, sin congresos, sin gobiernos. Ahora, quizá lo que tendríamos que atender, y eso sí, son las fuentes del malestar que hacen que ese discurso antipolítico a muchos les suene... Les haga sentido. Les haga sentido. Claro. Pero esos, y en nuestro caso, pues son temas complicadísimos. El de la corrupción, por ejemplo. Claro. Si no se atiende, pues el aprecio el respeto, por la vida política seguirá decreciendo. El tema de la espiral de violencia que ha vivido México. Si no se atiende, pues por supuesto que el desencanto seguirá creciendo. Si la economía mexicana no crece a tasas superiores a las que hemos visto para generarle un horizonte más o menos venturoso a los millones de jóvenes que se incorporan a la economía, pues claro que la irritación, la zozobra, el mal humor seguirán creciendo. Para decirlo de otra manera, claro que tenemos un problema, en el sentido de que ese humor público no es fruto de la nada, ¿no? Y ese malestar con la política, por supuesto, que tiene nutrientes muy fuertes. Pero lo que temo, lo he dicho varias veces, es que acabemos tirando al niño y al agua sucia. Para mí, ¿qué es el niño? Yo quiero que en México siga habiendo partidos, que haya elecciones, que se amplíen las libertades, que haya fenómenos de alternancia, que tengamos congresos equilibrados. Yo creo que es el niño que hay que preservar. Y la agua sucia, pues también está a la vista, ¿no? Tenemos que abatir la corrupción, la violencia, hacer que la economía crezca, que el país no sea tan desigual, etcétera, etcétera. En este contexto, en esta coyuntura, Pepe, pareciera que lo que han tratado de hacer quienes han propuesto esta desaparición del financiamiento público es capitalizar ese descontento, a sabiendas de que no se va a cambiar la regla. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no se puede, porque estamos ya en proceso electoral, arrancó este mes y no habría manera, no he encontrado yo la fórmula, la ingeniería para desaparecer el financiamiento público para las campañas del 18. O sea, lo van a seguir recibiendo, en todo caso lo pueden donar si así lo desean. Antes de recibirlo. No sé, ahí tendrá que haber la fórmula alguna... legal, porque una vez que se recibe, aparentemente, no le puedes cambiar la etiqueta. Claro, que es lo que dice Andrés Manuel, ¿no? Yo creo mi fideicomiso y yo le pongo 50%, pero eso es ilegal, porque... Sí, pero pareciera como, y tú lo referiste hace un momento, pareciera demagogia, o sea, no una discusión legítima, no una discusión respecto a qué sistema democrático queremos y cómo queremos financiar a los partidos y a los organismos, sino cómo logro en esta coyuntura electoral, en vistas del 2018, presidencial y locales, atraer la indignación de los ciudadanos con los partidos políticos, aprovechando incluso la indignación ahora que están las necesidades derivadas del sismo. ¿Podemos entender esto así? Pues yo creo que hay mucho de lo que tú señalas. No quiero leer intenciones. Y por eso me preocupa, es decir, están planteando una cosa y eso puede prosperar. Y eso que plantean a mí no me gusta y creo que hay que combatirlo. Pero creo que en efecto es una manera de responder al malestar y a la indignación, pero una manera, yo la llamaría muy irracional, casi mimetizándose con el mínimo común denominador de las pulsiones que hay en la sociedad. Es decir, perdón por el mal chiste, que lo sé, es como si llega un paciente con un médico con un brazo roto y dice, lo vamos a amputar.
De esa manera vamos a solucionar de raíz el problema. Es decirle a cierta parte de la galería lo que quiere escuchar y eventualmente, como tú señalas, a sabiendas de que no va a prosperar. Pero lo que sí está prosperando con ese tipo de propuestas es que se sigue alimentando esa percepción en contra de los partidos, en contra de su financiamiento y en contra de las instituciones que hacen posible pues nuestra germinal y contrahecha democracia, si se quiere. Eso es lo que me preocupa. Yo a veces he dicho, en son de broma, y a alguien le puede parecer un poco cínico, que hay demagogia buena y mala. ¿Cuál es la demagogia buena? La que explota el demagogo a su favor, ¿no? Y claro, los demás pierden, pero él gana. Bueno, la demagogia mala es donde todos pierden. En este caso, los propios demagogos acaban perdiendo. ¿Cómo, entendiendo que hay pocas posibilidades de que esto prospere y siguiendo esta línea de discurso que usted plantea, vamos a llegar a un proceso electoral en el 2018 en el que la opinión entre la ciudadanía va a ser, ellos son los que no quisieron reducir los gastos de la democracia mexicana? ¿Cuál es el resultado posible o el que están contribuyendo los partidos con este juego peligroso de cara a lo que va a ser también un proceso electoral muy, muy difícil, muy polarizado? ¿Cuál es el riesgo que están ellos ahí sembrando? Yo creo que tiene razón. No entiendo por qué inyectar estas dosis de irracionalidad al debate público cuando ya estamos en proceso electoral. Sí. Y como decía Enrique, cuando creo que ellos mismos saben que ya no se pueden modificar las reglas del juego, porque la propia legislación establece que eso solo se puede hacer 6 meses antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, me parece de veras un juego en el que todos pierden. No alcanzo a ver su racionalidad más que esta, la de tratar de explotar un sentimiento instalado en la sociedad en beneficio propio, pero creo que va a ser un boomerang. Ahora, yo creo que el proceso electoral poco a poco va a volver a ordenar, digamos, la vida política nacional. ¿En qué estoy pensando? Una vez que estén los candidatos, una vez que estén las campañas, la mecánica misma del proceso electoral empieza a envolver a la sociedad. En las mesas de las casas, de las familias, en las escuelas, en los medios, por supuesto, en los centros de trabajo, la gente empieza a tomar partido. Yo estoy con A, el otro está con B, el otro está con C. Y eso se va convirtiendo en un imán muy poderoso que va a llevar a la participación de millones de mexicanos en ese proceso electoral. A veces creo que no tomamos en cuenta algo que vale la pena valorar. No hay una sola fuerza política en México, un solo medio de comunicación, una sola corriente académica, un grupo significativo de la sociedad que no diga que la única fórmula legítima para llegar a los gobiernos y a los congresos es lo electoral. Claro. Nos parece obvio, ¿verdad? Pero no siempre lo fue así. No, hace 30 años Esta es una no novedad. Lo era, claro. A mí todavía me tocó escuchar a la líder vitalicio Fidel Velázquez diciendo que lo que habían logrado con las armas no lo iban a perder por el insípido expediente de las elecciones. Y todavía falanjas importantes de la izquierda en los años 70, 80 aspiraban a una nueva revolución que refundara desde cero el sistema político. Bueno, hoy no. Hoy, digo, por supuesto que ha de haber alguien que plantee cosas similares, ¿no? O sea, algún descabellado. Pero son realmente voces excéntricas. Sí. La sociedad mexicana tiene un basamento muy firme, que es que todas sus corrientes políticas significativas dicen, quiero gobernar, pero quiero llegar a los cargos de gobierno y legislativos a través de elecciones, es decir, con el voto de los ciudadanos. Y eso es un ancla muy poderosa y eso va a funcionar en los próximos meses. Vamos a tener campañas seguramente con mucho debate, no sé si polarizadas, pero polémicas sí, eventualmente polarizadas. Vamos a ver la calidad del debate, eso puede ser mayor o menor. Claro. Vamos a ver qué tanto se involucran los grupos de la sociedad y pueden poner sus propias agendas y en esa medida
generar un contexto de exigencia a los propios partidos y a los candidatos. Todo eso está por verse. Pero lo que no hay duda, y para mí es una gran cosa, es que todos estamos esperando el 18 para decidir quién va a ser nuestro presidente, quiénes nuestros diputados, quiénes nuestros senadores, quiénes los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Creo que no hay que perderlo de vista. Coincido contigo, yo creo que eso ya ni siquiera está en duda, ¿no? El mexicano... Es sentido común. Exacto. Lo cual es un avance democrático significativo en este país. O sea, yo tampoco veo ya grupos revolucionarios o que quieren cambiar el régimen, en fin, etcétera. Pero a ver, para precisar algunas de las cosas que se han dicho, para poder ir cerrando. Decían, no se puede. Este tema de que puedan o quieran o construyan un acuerdo para hacer una reforma constitucional y modificar estos términos, ¿es viable o no es viable? Yo digo que no se Tú puede, dices que no. dada el marco legislativo. Bueno, lo dice la existente. Constitución, Bueno, por pero eso. ¿pueden cambiar la Constitución? Pues, ahora, para cambiar la Constitución se requiere, como mucha gente Sí, sabe, sí. 2/3 partes de los votos de los diputados, 2/3 partes de los votos de los senadores y que el 50% de los congresos locales Lo aprueben. Es decir, se requeriría de una operación concertada de todos los partidos, bueno, no de todos, pero de un Los número grandes. de los grandes partidos políticos. No está dado Creo eso. que sería- O sea, yo esta semana vi al señor del PRI, lo vimos todos con su 100%, ¿no? Sí, sí, Todas las sí. canicas. Luego vi al joven del del PAN, del Frente, sentados juntos diciendo todo. Y luego hemos escuchado a Andrés Andrés Manuel en Morena desde hace algún tiempo diciendo que sus 50... Y todavía esta semana puso un tuit diciendo, ¿quieren ceder? Les tomo la palabra, puso por ahí diciéndoles, va mi resto, como en juego de cartas, ¿no? Bueno, estamos ante eso, un juego. Sí, ¿verdad? Es- Ahora, yo esperaría que para una reforma de esa envergadura, de esa dimensión, por lo menos se tomaran su tiempo, por lo menos consultaran, por lo menos revisaran la historia reciente del país, por lo menos revisaran la experiencia internacional en la materia. Es decir... Sí, que no la hicieran al aventón y al express en aras de Exactamente. conquistar la simpatía de los electores, porque lo que está atrás, lo decía Enrique hace un momento, lo decías tú, parece que es nada más por sintonizar. Están enojados con nosotros por esto, bueno, vamos a darles todo el dinero y que ya no nos cueste, sabiendo que hay otras formas de financiamiento que vienen de otros lados. Y pareciera que están jugando este juego de gallina, ¿no? De ver quién es el primero ¿Quién que da se más? da, Lo que se- decíamos que hace- se abre y Sí, que quién deja se de- raja. ¿Quién se raja, no? No, a ver. Sí. Exacto. Bueno, Muy juvenil ese término. ¿Quién se abre? Hijo, pero la verdad es que sí están inyectando una dosis de... en el imaginario público la idea de que los partidos no merecen el financiamiento público. Eso lo están inyectando ya. Independientemente de cuál sea el desenlace. El futuro, pues nadie lo conoce, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es lo que está sucediendo. Y ellos están contribuyendo a su propio descrédito. Eso es lo más... Pero es gravísimo esto, increíble. José, porque hemos visto todo este proceso en los últimos 25 años, ¿no? Es decir, construir partidos que fueran creíbles, que fueran sólidos, que tuvieran cercanía a la ciudadanía, todo este esfuerzo terrible del PRI en sus 12 años de oposición y cómo se recomponía y en lo que resultó, tampoco es un tema que nos vayamos a meter ahorita, pero están creo que en el filo del acantilado, es decir, es muy riesgoso este debate, someterlo a la consideración de la ciudadanía y decir que renuncian a todo y luego... Sí, luego- y yo añadiría ahí algo, porque pareciera que están construyendo una maquinaria de la cual no van a poder echarse para atrás. Es decir, eventualmente van a tener que estar obligados una bola, a pagar. ajá. Y pareciera que en este momento ya no están, se están cerrando el margen de maniobra ellos. Y eventualmente va a haber dos opciones. O se echan para atrás y renuncian a todo este discurso grandilocuente que hemos visto en los últimos días, Lo cual puede tener un costo electoral, me que parece. tendría un costo político, o cumplen con esto y acaban con el financiamiento público y entramos a este ¿Ven escenario que acuerdo? usted decía, ¿Ustedes ¿no? ven a todos en esa sintonía? ¿Tú dirías que sí? Yo creo que no, yo creo que al paso de las semanas se va a matizar el conjunto de propuestas o se va a decir que sería peor, que sí hay que discutir esto, pero para aplicarlo en el siguiente proceso electoral. Ojalá vaya la racionalidad cayendo poco a poco, porque además de los partidos creo que se está dañando también al conjunto de las instituciones.
particularmente el INE. Hay un descrédito no solo de los partidos, sino a ver quién es el encargado de proveer este financiamiento. Pues es el árbitro, que también ha costado muchísimo, y bueno, tú lo sabes, Pepe. Y sus abolladuras se ha llevado. Armar este arbitraje en la democracia mexicana, el Instituto Electoral, la autoridad electoral o el Tribunal Electoral. Y creo que se lo pueden llevar también en este conjunto de desconfianzas también al árbitro, y entonces generar una condición en donde cualquiera que sea el resultado electoral del 2018 nos germine nuevamente una situación de crisis potencial por la falta de credibilidad del resultado, porque el árbitro no tiene la autoridad, no marcó el penal, le dio, favoreció al otro jugador, etcétera. Bueno, esto sí es otro tema y es un tema también muy importante. Lo primero que hay que decir, porque hay mucha confusión, es que da la impresión que el INE es el que le otorga lo cual es falso. Los recursos, como si el instituto fuera el que decidiera los montos y el reparto. Está en la ley. Eso está en la ley. Claro. Y lo único que hace el Instituto Nacional Electoral es llega el recurso de Hacienda e inmediatamente se deposita en las cuentas de los partidos. El monto no depende del Instituto Nacional Electoral. Decide el INE. Eso hay que señalar. El monto lo definieron los partidos en la fórmula. El monto lo decidió el Congreso. Exacto. El Congreso del país. Ahora, el arbitraje, la organización. Yo estoy convencido que las tareas estrictamente electorales cada vez se realizan mejor por parte del INE, mejor que en el pasado. Es más, el día de hoy no se discute ya el padrón, la organización, la capacitación de los funcionarios de la casilla, autenticidad, el PREP, el conteo rápido. No están ya como estuvieron, digamos, en los años 90. En debate, sí. Lo recordamos bien. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Yo lo he repetido y no me canso de repetirlo. Se le han dado facultades al Instituto Nacional Electoral que tienden a erosionarlo. ¿Por qué? Porque siendo una institución que lo que tiene que hacer es organizar elecciones y que, insisto, lo hace muy bien, ahora, por ejemplo, va a tener que fiscalizar todas las campañas del país. No solamente las federales, como era en el pasado, sino también las locales. Estatales. Y ahora vamos a las elecciones más grandes jamás vividas en la historia de México. Porque ahora convergen los calendarios. Exacto. Leía que se van a elegir más de 3.400 cargos. Pongamos que para cada uno de esos cargos se inscriben 5 candidatos. Me estoy yendo por abajo. Bueno, estamos hablando de cantidades, o 20,000 gentes, de campañas, perdón, revisa 20,000 campañas, que se tiene que fiscalizar al final de cuentas en las oficinas de Tlalpan, claro, con el auxilio, ¿no?, de los institutos locales y de acuerdo. Bueno, no era mejor el esquema descentralizado en donde el INE, o antes el IFE, fiscalizaba las campañas de diputados, senadores y presidente, y las de gobernadores, Congreso local y ayuntamientos, los institutos locales. Yo sé que muchos de esos institutos eran institutos débiles y que quizá no tenían los instrumentos necesarios para llevar a cabo su tarea. O sometidos al poder local, tal vez. También, ahora, pero no somos una república federal y no tenemos que tener, llamémosle, la paciencia y la virtud suficiente para que las cosas vayan avanzando a su propio ritmo, porque en aras de resolver un asunto, digamos, que puede ser la succión de un instituto local por un gobernador o la falta de recursos humanos y materiales para traigámoslos al Instituto Nacional. Entonces, eso puede ayudar a erosionar. Lo otro que lo está erosionando es convertir al INE en juez de los litigios entre partidos. Cuando el partido A acusa al partido B, el INE no puede quedar bien con A y B. El A quiere que se condene y B quiere salir absuelto. Y haga lo que haga el INE, además, va a quedar mal con el que quede mal lo va a acusar de parcialidad y va a ir al tribunal. Yo digo, si tenemos 33 tribunales,
¿Por qué los litigios no van directamente a los tribunales? El INE es una autoridad de carácter administrativa. Ahora, el gran asunto es el de la confianza. Y como la confianza no se decreta, sino se construye, pues yo espero que en los próximos meses y demás, el INE vuelva, el INE y todos, ¿no? O sea, ojalá los propios partidos, pero es difícil pensar que se van a involucrar en esa tarea, ¿no? Porque ahora también tienen ese resorte. Parecería que su litigio con la autoridad también les da puntos, o no los entiendo. Pero por lo menos el INE, la prensa, la academia, pues explique a los ciudadanos mexicanos cómo se cuentan los votos, cómo se prepara la elección, qué es el programa de resultados electorales preliminares, qué es el conteo rápido, cómo son los ciudadanos los que hacen el primer conteo, etcétera, etcétera. Porque la verdad, yo estoy convencido, nuestras elecciones, es decir, gana quien más votos tiene, punto. Vamos a hacer una pausa rápidamente para que no nos regañen los señores de producción. Pepe, mensajes, regresamos enseguida a José Goldenberg. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Creo que vamos a tener que hacer una segunda edición, Pepe, y abusar de tu tiempo porque hay muchos temas, pero nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlos muy bien. Los plurinominales, esta otra propuesta en la mesa de reducirlos, de dejar solamente, hay 200 hoy en la composición de la Cámara, quitarle 100, dejar solamente... Bueno, hay una propuesta, la del PRI, que bueno, de quitarlos todos, todos. Los 200 completos, y dejar solo los 200 y los 64 senadores y quitar los plurinominales también en los congresos completos estatales. Bueno, yo creo que esto sí sería volveríamos, digamos, a antes de los 60s. Es decir, cuando se introdujeron los diputados de partido. A ver, igual es explotar un prejuicio que está instalado en la sociedad, que es la idea de que los plurinominales no representan a nadie. Entonces creo que hay que volver al ABC. ¿Cuál es la virtud del sistema uninominal? La virtud es que la gente vota por una persona, además que por un partido. Conoce el nombre y el apellido de quién va a quedar en el cargo. Eso es una ventaja indiscutible. Pero ¿cuál es la enorme debilidad de esa fórmula? Que los votos perdedores no tienen representación. Y el efecto acumulado hace que una fuerza acabe sobre representada y el resto subrepresentado. ¿Qué quiere decir sobre representado? Que tenga un porcentaje de escaños muy por encima de su porcentaje de votos. ¿Qué significa subrepresentados? Que obtenga un porcentaje de escaños muy por debajo de sus votos. Entonces, el argumento que se ha dado para quitar a los plurinominales es que con eso nos ahorramos dinero. Claro que nos ahorramos dinero, pero la discusión es otra. Es cómo pensamos la representación política en el país. Incluso diría yo, si se quieren reducir el número de diputados, se podría hacer. ¿Y por qué no vamos, por ejemplo, a un sistema donde tengamos el mismo número de uninominales y de plurinominales? Para que los plurinominales sirvan para llegar incluso a una representación proporcional estricta. Que si un partido obtiene el 40% de los votos, tenga el 40% de los asientos. Si obtiene el 15% de los votos, el 15% de los asientos. Porque hoy incluso con ese sistema mixto, hay un premio para la primera fuerza del 8%. Todos sabemos, desde el 90 y
7 se decía, Sí. bueno, si un partido político saca el 42.2% de la votación, tendrá el 50% más 1 de los diputados. De la mayoría. Ujú. No ha sucedido, o sea, desde 97 Nadie hasta ha la alcanzado. fecha, nadie lo ha alcanzado. Entonces, bueno, de todas maneras, la fórmula ha funcionado, está bien, pero digo, lo que se quiere con eso es trastocar, ahí sí, un La principio básico de la democracia, que es que el número de votos tenga una correspondencia más o menos exacta con el número de representantes. Ahora, ¿de dónde viene el prejuicio de los contra los plurinominales? Yo creo, de nuestra propia historia, es decir, desde la primera Constitución de 1824 republicana, la fórmula de elegir ha sido uninominal, hasta que entraron los diputados de partido y luego los plurinominales, y que muchas personas creen que la fórmula ortodoxa de elegir es la de la Gran Bretaña o la de Estados Unidos, la del mundo anglosajón, que es uninominal. Yo les diría, otra vez a quienes están proponiendo esto, que volteen a ver hacia Europa, que volteen a ver hacia América Latina, para darse cuenta que la fórmula más extendida de elección es la plurinominal. ¿Por qué? Porque es la que traduce mejor votos en escaños. Bueno, yo espero que Y esto además hay tampoco más fuerzas representadas, ¿no es cierto? Bueno, Es decir, además. sobre todo en sociedades modernas como las nuestras, diversas, plurales, Así es. muy diversas, muy complejas, pues no hay fuerzas únicas o monolíticas, hay muchos segmentos y hay muchas minorías. Hombre, hay quien ha hecho ya las cuentas, que tampoco es muy difícil hacer las cuentas, qué hubiera sucedido, por ejemplo, en las últimas elecciones, si solamente hubiéramos tenido diputados uninominales. En el caso del 15, el PRI tendría más o menos el 52% de la Cámara con 29% de los votos. Bueno, no lo puedo decir de manera más contundente que Enrique. Y no es un asunto del PRI, es el que se beneficie, Sí, el partido cualquiera. que se beneficie de Con eso la va a ser primera fuerza, injusto. claro. Ujú. Es decir, ¿cómo es posible que con el 29% Tenga el tenga la 50. mayoría? Eso quiere decir que el 71% se convierte en En la minoría. minoría. Pero sí, sí le ve probabilidades porque estamos hablando de que si se eliminaran los plurinominales, los cálculos están ahí. El PRI sería el partido más beneficiado a nivel nacional, controlaría buena parte de los congresos de los estados. Obviamente, y en el cálculo político de la oposición, el PAN, PRD, ellos no van a permitir que se dé una modificación como esta. ¿No estamos realmente también entrando a una discusión en cierta medida estéril como lo que platicábamos también del financiamiento de los partidos? Difícilmente se va a llegar a un acuerdo en el Congreso, difícilmente las otras fuerzas van a acceder a hacerse el harakiri para permitir que el PRI se quede con todo, ¿no? Bueno, yo espero que suceda lo que usted dice, pero de todas maneras lo que se está alimentando es un prejuicio en contra Eso de los sí. plurinominales. Que ya y eso, existe, ¿no? Que ya por existe. eso. Sí. Pero hombre, las fuerzas políticas responsables no deberían de alimentar esos prejuicios. Es más, deberían de tratar de ser incluso pedagógicos. Claro. Deberían de intentar. ¿Cuál es su función? ¿Para qué deberían sirven? de intentar elevar el nivel de la discusión, no Al mimetizarse contrario, bajarlo. Es que somos insisto, muchos y cuesta mucho, entonces los quitamos. Digo, la sola manera de frasearlo, que es esto, ya es de llamar la atención. Por supuesto que el costo es relevante, pero Claro. estamos hablando de cómo el principio de representación de nuestro Congreso. E insisto, se puede bajar incluso el número de legisladores y con ello que cueste menos. Pero sin vulnerar que los votos se traduzcan de manera fiel en escaños. ¿Tú no le quitarías un solo plurinominal a la composición actual? No. 200 como se queden, incluso Bueno, por ahí ¿por qué no dijiste, quitamos 100 uninominales? Redistritando. Digo, redistritas, tienes Claro. 200 distritos. Y 200. Digamos, como hizo la constituyente de la Ciudad de México, que Es ahora van a correcto, ser que 33 y redistrito, 33. Lástima, en el caso de la constituyente, y que además la Corte dijo, porque hubo quien señaló que era es inconstitucional correcto. que hubiera el mismo número de diputados por la vía uninominal y plurinominal. Y la Corte dijo, claro que es constitucional. Bueno, o sea que ahí ya no debería haber debate. El problema en la Constitución de la Ciudad de México es que dejaron la cláusula que permite todavía esa sobrerepresentación de la primera fuerza. Bueno, pero
digamos, ahí hay también una vía. Se nos va a acabar el tiempo. Yo por ahí ponía esta semana en algún texto que a lo mejor un mecanismo para recuperar la reputación o la credibilidad de los señores legisladores es... porque ahí sí me parece hay enormes excesos en el número de comisiones, en el número de gastos, dineros, no transparencia, no rendición de cuentas. Por eso, en buena medida, se abona este enojo de la ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos que en el caso del Poder Legislativo, los grupos parlamentarios no están obligados a transparentar, ¿A rendir cuentas? Y a rendir cuentas sobre el uso de sus recursos. Esa sí sería una reforma mucho más pertinente y que ayudaría, pues de alguna manera, a empezar a recuperar el prestigio de la función legislativa. Porque también la función legislativa en nuestro país es una función muy compleja. Y dicen, nadie tiene mayoría. ¿No? Eso quiere Llevamos decir, 20 años de no... Eso quiere decir, en una palabra, que cualquier modificación constitucional, legal, la aprobación del presupuesto, la aprobación de la cuenta pública, la aprobación de la ley de ingresos o incluso la aprobación de una comisión tiene que construir a partir requiere de negociación y acuerdo. Es decir, vivir y hacer política en el Congreso realmente es complicado. Ellos dicen incluso ingrata, me parece a veces excesiva, pero bueno. Pero que es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Se nos va a acabar el tiempo, les pediría conclusiones. Ya no hablamos nada del 18, que sería muy interesante, pero de cómo se ve, de cómo se ven las perspectivas. ¿Te parece que dejemos pasar este debate que se tomará las siguientes semanas y sostengamos una nueva sesión para hablar de cómo se ven las perspectivas? Gracias. Conclusiones, por favor. Me quedo con la impresión de esta imagen de los partidos jugando una especie de juego de ruleta rusa, con sentimientos, sensaciones o un ánimo social muy volátil en este momento. A ver si no les termina estallando la granada en la mano o si terminan dándose un tiro en la sien. Vamos a ver. Ojalá me equivoque, Pepe, pero yo veo difícil que logremos elevar el nivel de la discusión. Y me parece que desafortunadamente lo que estamos viendo es un populismo que se arraiga cada vez más en el discurso de todos. Es decir, no solamente a quien se le dice populista, que es a López Obrador, sino todos los partidos están jugando, por lo menos en este debate, con una mentalidad populista. La búsqueda del aplauso y el reconocimiento a costa de lo que sea, sin importar las consecuencias. Y es poco... Es difícil ver a la democracia mexicana en esta circunstancia. Sí. Muchas gracias, José, por compartir tu visión, tu experiencia con estos. Son temas muy delicados. A mí me preocupa que en este forcejeo de los partidos, en este discurso sí muy demagógico, no estén como tan distanciados de la ciudadanía que no se dan cuenta de lo que verdaderamente está en juego, ¿no? Y está en juego para ellos pues, los cargos, los puestos y los presupuestos, cuando lo que está en juego es un proyecto de país y de robustecer un sistema democrático, me parece. Y a veces como que eso se deja de lado, ¿no? En pensar en la siguiente elección y en el candidato y en la campaña y en cómo vamos a gastar el dinero y cómo le hacemos para hacernos de más. Y no vemos de fondo, o no ven los partidos de fondo, algo mucho más delicado. El enojo, el malestar al que hacías mención de la ciudadanía no es gratuito, me parece. Tiene un sustento, ¿no? Ahora, tratando de retomar en una frase, en la sociedad hay un malestar legítimo y hay una serie de prejuicios instalados. Ojalá los partidos atendieran las fuentes del malestar y no estuvieran alimentando los prejuicios. Gracias por estar aquí, José Waldemar. Señor Quintana, muchas gracias. Señor Michel, muchas gracias. Vamos a hacer otra porque hay mucho y vamos a vivir en este debate de aquí a el verano del 2018.